Ok, bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Creo que de momento somos todas. Bienvenidas a este nuevo webinar que, bueno, pues volvemos a iniciar el curso de webinar este año 2020-25 desde el grupo Infertec, que como sabéis, bueno, pues normalmente hacemos un webinar informativo mensual. Y bueno, pues este mes de enero nuestro webinar está dedicado a los planes LGTBI o bueno, pues a las planes o medidas planificadas LGTBI que bueno, pues vienen a tener que desarrollarse ya. Vais a ver o vamos a ver los plazos que nos dieron en este Real Decreto el 1026 del 2024 de 8 de octubre. Entonces, bueno, pues como ya os hemos informado algunos de forma particular y otros ya estáis empezando a trabajar en ello, bueno, pues como sabéis, estas medidas planificadas LGTBI pues son requisitos necesarios pues, para ciertos perfiles de empresas desde ya, ¿vale? Desde ahora, el mes de enero, como nos va a informar, bueno, pues nuestra compañera Sandra Morales del Departamento de Igualdad, que es quien va a dictarnos este webinar en el día de hoy. Nada, yo me presento, creo que me conocéis, soy Marta Cobos, directora comercial del grupo Ingertec. Bueno, pues que somos una consultora que presta servicios de asesoramiento a empresas y entidades públicas en el área, bueno, pues de las normativas y el cumplimiento legislativo. Trabajamos, bueno, pues en diferentes áreas, pues en ISO, en ciberseguridad, en responsabilidad social, y hoy, bueno, pues vamos a dedicar este webinar a nuestra parte o a nuestra pata de igualdad aquí con nuestra compañera Sandra. Podéis ver un poquito aquí nuestro pool de servicios y podéis ampliarlo todo en la página web o tratando directamente con nosotros. Y bueno, pues aquí un poco de las características o ventajas competitivas que nos definen como consultora. ¿Cómo vamos a desarrollar este webinar? Bueno, pues el contenido informativo que nos va a dar Sandra, bueno, pues tendrá una duración de unos 30-35 minutos y luego, bueno, pues vamos a dejar el final a las dudas y preguntas que tengáis. Como sabéis, bueno, pues estáis silenciados todos y las dudas que tengáis las vamos a ir colocando, las vamos a ir poniendo en el chat, bien a lo largo del webinar, cuando vayan surgiendo, bien al final. Y bueno, pues estas preguntas van a ir siendo moderadas y se van a ir contestando en la medida de lo posible. El webinar va a ser grabado, mañana vais a recibir en vuestro correo electrónico el enlace, ¿vale? Para visualizarlo y también, bueno, pues podéis ver más información en nuestro canal de YouTube con otros webinars pasados o vídeos informativos. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, nos vemos al final, os dejo con mi compañera Sandra Morales y bueno, pues si necesitáis contactar con nosotros, bueno, pues aquí tenéis todos nuestros datos de contacto para poder ampliar cualquier tipo de información. Y sin más, bueno, pues os dejo con Sandra. Muchas gracias. Dejo yo de compartir para que comparta ella. Eh, Se te escucha, sí. se escucha y se ve, ¿verdad? Sí, sí, ponlo en grande si puedes. A ver, vale, ahora voy. Bueno, Ok. está todo correcto. Vale. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer vuestra asistencia a este webinar sobre el Real Decreto 1026/2024 de 8 de octubre sobre medidas planificadas LGTBI. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a las compañeras de la Unidad de Igualdad, que bueno, juntas creamos este webinar y bueno, me parece importante también mostrar el curro que hay detrás con las compañeras. Y también muchas gracias a las compañeras del Departamento de Comercial y de Marketing, que bueno, sin ellas no es posible este webinar. Y ahora comienzo a hablar para lo que estamos aquí, para hablar del Real Decreto 1026/2024, que como sabéis, tiene una sucesora. La sucesora es la Ley 4/2023, que es la famosamente conocida la Ley Trans. Este Real Decreto lo que realmente expone es el desarrollo normativo del artículo 15.1 de esta ley, que ahora lo vamos a ver. Como os he comentado, la sucesora del Real Decreto es la Ley Trans,
que bajo la denominación 4/2023 surge con el propósito de promover y asegurar los derechos de las personas LGTBI, con el objetivo claro de erradicar situaciones discriminatorias. Como sabéis, entre sus disposiciones destaca la obligación para las empresas con más de 50 personas trabajadoras de implementar un conjunto de medidas planificadas antes del 2 de marzo de 2024, como parte de un compromiso hacia la igualdad de oportunidades y la promoción de empleo para estos colectivos. Claro, al salir en 2023 había un plazo de 12 meses para el cumplimiento de estas medidas planificadas hasta el 2 de marzo de 2024. Pero para entonces no había salido el desarrollo normativo. Simplemente las empresas, bueno, pues intentaban implantar las medidas para cumplir con la normativa, pero no estaba especificado aún el desarrollo normativo, pues, de cómo implantar esas medidas. Ahora, para justificarnos en lo que estamos hablando, vamos a citar las leyes y a explicar los puntos donde donde dicen que las empresas de más de 50 personas trabajadoras tienen que contar, pues bueno, pues con las medidas planificadas por obligatoriedad. En la Ley 4/2023, la ley sucesora, ¿no? La primera ley que salió, la famosa Ley Trans, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en su artículo 15, aquí es donde especifica el ámbito laboral, porque bueno, la ley es verdad que habla de todos los ámbitos en general, pero en el ámbito laboral, pues en el artículo 15, que habla sobre la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, en su número 1, el punto número 1 dice: las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor, como ya hemos dicho en un principio, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya, esto es muy importante, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y el alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente. Y aquí es donde está el Real Decreto. Con ese Real Decreto se desarrollan reglamentariamente. En el punto 2 dice: a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI se recopilarán y difundirán las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de colectivos LGTBI y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de las causas contenidas en esta ley. Aquí citando un poco la ley, bueno, para justificarnos en todo lo que se habla de esa obligatoriedad para las empresas, y aquí ya viene el desarrollo normativo, por lo que estamos hoy aquí hablando en este webinar. El Real Decreto 1026/2024 de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, que en su artículo 1 el objeto dice: este Real Decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la obligación empresarial de contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de personas LGTBI. En adelante, medidas planificadas. Establecida en el artículo 15.1 de la Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Se repite un poco, pero bueno, citando sobre todo la normativa para que veáis dónde está justificado pues toda esta obligatoriedad para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Vale, las ideas clave del Real Decreto, pues bueno, salió el 8 de octubre de 2024, ¿vale? Entonces, a partir, digamos, del 8 de octubre se hace vigente ese desarrollo normativo para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en las empresas. Y la base legal, como hemos mencionado anteriormente, se justifica en el artículo 15.1 de la Ley 4/2023. El ámbito de aplicación, pues bien lo pueden hacer las empresas menos de 50 trabajadoras de manera voluntaria o empresas con más de 50 personas trabajadoras. Eso ya a partir de lo que es la vigencia de la ley, ya sería obligatorio la aplicación de estas medidas. Este cuadradito en el que nos vamos a parar más detalladamente explica exactamente cómo se negociarían las medidas planificadas, ¿vale? Aquí tenemos 4 tipos de empresas, ¿vale? En general están las empresas con convenios colectivos de ámbito empresarial, las empresas con convenio colectivo de ámbito superior al de empresas, las empresas sin convenio colectivo
con representación legal de trabajadores o sin representación legal de trabajadores. ¿Cómo se negocian las medidas planificadas? Bueno, pues en el primer tipo de empresas, ¿vale? Las empresas con convenios colectivos de ámbito empresarial, las medidas se negociarán en el marco de convenios colectivos de ámbito empresarial, es decir, no son las empresas en sí las que negocian con los representantes legales, sino se negocian en el marco del convenio colectivo, ¿vale? Y desde la salida del Real Decreto tienen 3 meses desde entrada en vigor del Real Decreto, ¿no? Sería la fecha máxima el 10 de enero de este mes. Por eso, digamos, importante poner este webinar ahora, porque bueno, ya a partir del 10 de enero, pues ya se ha pasado lo que es la vigencia para implantar esas medidas, para negociar esas medidas dentro del convenio colectivo. Vamos a las empresas con convenios colectivos de ámbito superior al de la empresa, ¿no? Que por el contacto que tenemos en su mayoría. Las medidas se negociarán en el marco de dichos convenios, es decir, los convenios tenían desde que salió el Real Decreto 3 meses hasta el 10 de enero para negociarlo con la representación legal de trabajadores, estas medidas planificadas. ¿Vale? Y ahora nos vamos a las empresas sin convenio colectivo, pero con representación legal de trabajadores. Estas medidas se negocian con la representación legal mediante acuerdos de empresa. Todos estos 3 casos tenían 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto hasta el 10 de enero de 2025 para negociar las medidas planificadas según sus circunstancias. ¿Qué pasa si no llega al acuerdo de la negociación? Si no llega a acuerdo, o sea, si los convenios no se han negociado, no han habido acuerdos en los convenios colectivos, ¿qué pasa? Pues transcurridos esos 3 meses desde el inicio del procedimiento de negociación, si no se llega a un acuerdo o si el convenio colectivo de aplicación no incluye las medidas planificadas, las empresas están obligadas a negociar las medidas planificadas, aplicarán el conjunto de medidas establecidas en el Real Decreto. Dichas medidas se continuarán aplicando hasta que entre en vigor las que posteriormente se puedan acordar mediante convenios colectivos o acuerdos de empresa. Explicado de otra manera en estos 3 casos, si pasados los 3 meses de la entrada en vigor el convenio no se ha modificado, no ha habido negociación en el convenio o no ha habido un cambio del convenio en este tramo de tiempo, pues las empresas tienen que de alguna manera materializar estas medidas, tienen que hacerlas vigentes para cumplir con las normativas. Las empresas que tienen representación legal, pues esas medidas se negociarán con la representación legal, ya ajenas al convenio, como digo, porque en el convenio si no se ha modificado nada, lo hacen ajenos al convenio, pero si no tienen representación legal, pues lo hacen de manera unilateral. No tienen la obligación, según lo que indica el Real Decreto, no tienen la obligación de hacer llamamiento a los sindicatos del sector. En estos 3 casos. Sin embargo, por otro lado, en las empresas sin convenio colectivo y sin representación legal, en este caso sí tendrían que negociar las medidas planificadas con representación tanto por una parte de la empresa como por una parte de los sindicatos más representativos del sector. Solo en este caso sí tendrían la obligación de hacer llamamiento a los sindicatos más representativos. Solo a las empresas sin convenio colectivo y sin representación legal. Como aquí indica, dice, se negociarán las medidas planificadas conformando una comisión negociadora constituida, de un lado por la representación de las empresas y de otro lado por una representación de las personas trabajadoras integradas por los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos en el sector al que pertenece la empresa. Solo en este caso, sí es cierto que en vez de 3 meses, tienen 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, la fecha máxima en el caso de empresas sin convenio colectivo y sin representación legal, tendrían hasta el 10 de abril para hacer la negociación de medidas e implantar estas medidas planificadas dentro de su empresa. ¿Vale? Dicho esto, teniendo claras cómo sería la negociación de las medidas planificadas, que en la mayoría del tipo de empresas serían dentro del convenio colectivo, y si en el convenio colectivo en este plazo de 3 meses no se ha pronunciado, se haría, lo tendrían que implantar igualmente, tendrían que materializar igualmente estas medidas dentro de la empresa según la casuística de cada empresa. Y teniendo claro esto,
¿vale? Aquí un resumen, empieza con convenio, acuerdos propios y representación legal. 3 meses desde el 9 del 10, desde el 9 de octubre. Empieza sin convenio ni representación legal. Tienen 6 meses y sí están obligados a hacer llamamientos a los sindicatos más representativos en el caso de no tener representación legal de trabajadores. Y ausencia de acuerdo en 3 meses, pues, o en 6 meses. Si hay ausencia de acuerdo, igualmente había que aplicar las medidas del anexo 1, ¿vale? El anexo 1 es donde indica el Real Decreto los contenidos mínimos que tienen que tener estas medidas dentro de lo que es el plan LGTBI o las medidas aplicadas LGTBI dentro de la empresa. Uno de los puntos más importantes de estas medidas, de las acciones que tienen que hacer las empresas para cumplir con la obligatoriedad, sería la creación de un protocolo de acoso contra el acoso LGTBI. ¿Quién tiene obligación de hacer este protocolo? Bueno, pues como bien dice el Real Decreto, las empresas con más de 50 personas trabajadoras y las empresas cuyo convenio indiquen, aunque sean de menos personas trabajadoras que de 50, pues si el convenio indica que es obligatorio tener un protocolo, pues también estarían obligados a tener ese protocolo de acoso hacia el colectivo LGTBI. ¿Cómo se regula el protocolo? Bueno, pues según lo indicado en el anexo 2 del Real Decreto. El anexo 2 especifica todos los contenidos mínimos que tiene que tener el protocolo contra el acoso LGTBI, que en su mayoría es una prevención del acoso LGTBI como parte de las medidas planificadas. Y esto es una pregunta importante. ¿Por qué? Puede incluirse en el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, o bien realizar un protocolo específico de acoso contra el acoso hacia el colectivo LGTBI. Es decir, muchas empresas vienen y dicen, ¿puedo meter medidas dentro del protocolo de acoso sexual, medidas específicas contra el acoso hacia el colectivo LGTBI? Sí, como poder se puede. El Real Decreto indica que sí, que es posible. Pero, sin embargo, los sindicatos opinan diferente. Ellos consideran, la representación legal de trabajadores, los sindicatos consideran que al ser normativas diferentes que hablan de, bueno, pues, de situaciones diferentes, ellos prefieren que los protocolos se hagan por separado. Es decir, que las empresas que tengan un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo no incluyan las medidas y hagan un protocolo específico contra el acoso hacia el colectivo LGTBI. Eso es lo que indica. Aunque el Real Decreto no diga que dice que no pasa nada si lo unificáis, los sindicatos, por otro lado, sí que prefieren que sean diferentes por ese motivo. Vale, nos vamos al anexo 1 del Real Decreto. ¿Por qué? Viene una empresa y dice, bueno, pero ¿cómo implanto? ¿Qué medidas hago para cumplir con la normativa? Pues bien, en el anexo 1 viene especificado los contenidos mínimos que tienen que tener estas medidas. Y aquí, pues como veis, las hemos recopilado. Son 7, ¿vale? 7 puntos donde se incluyen esos contenidos. En el número 1 tenemos cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, es decir, las medidas que tienen que tener, las medidas planificadas del LGTBI, tienen que incluir los contenidos de cláusulas de igualdad de trato y no discriminación. Por ejemplo, inclusión de un reglamento interno de la empresa, de una política que prohíba cualquier discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Este sería uno de los contenidos de la mínimo que tienen que tener las medidas. En el punto número 2 está el acceso al empleo. Organizar un programa de mentorías adaptado para garantizar que personas trans puedan acceder al empleo en igualdad de condiciones. Ese sería otro ejemplo de medidas aplicadas a este contenido. En el punto número 3, clasificación y promoción profesional. Crear criterios objetivos para ascenso, evitando prácticas que puedan discriminar directa o indirectamente a personas LGTBI, por ejemplo. Estos son ejemplos que hemos puesto, pero realmente, bueno, había muchísimos tipos de ejemplos que podrían cumplir con esta medida. Punto número 4, otro contenido obligatorio dentro de estas medidas planificadas. Formación, sensibilización y lenguaje, es decir, impartir talleres de sensibilización a toda la plantilla, incluyendo a directivos sobre derechos LGTBI en el ámbito laboral. ¿Vale? Ese sería otro punto de los obligatorios. El punto número 5, entornos laborales diversos, seguros e inclusivos. Un ejemplo sería implementar campañas de comunicación interna promoviendo la diversidad y crear un comité de igualdad para supervisar las políticas, por ejemplo.
Otro punto obligatorio sería permisos y beneficios sociales, permisos y beneficios sociales, reconocer a parejas de hecho LGTBI en los permisos por paternidad, maternidad y acceso a beneficios sociales. Y por último, régimen disciplinario, incluir en el reglamento sanciones específicas para quienes incurran en acoso o actitudes discriminatorias hacia personas LGTBI. Como podéis ver, estos son ejemplos, pero bueno, dentro de esos ejemplos lo que se tiene que intentar entender es que de estos 7 puntos del anexo 1, pues todas las medidas que se quieran implementar dentro del plan LGTBI para cumplir con la normativa, tienen que tener en cuenta estos 7 contenidos. ¿Qué pasa si, bueno, pues muchas empresas, por ejemplo, dicen, bueno, es que mi convenio todavía no se ha pronunciado y a lo mejor se pronuncia en unos meses porque está en proceso de modificación o está en proceso, ya le cumple la vigencia y van a renovarlo? Yo me espero al convenio, ¿vale? Pero a día de hoy, según la normativa, se está incumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya está vigente desde la ley 4/2023 ya estaba vigente y con los 12 plazos, y ahora con el desarrollo normativo pues se hace más vigente porque ya especifica el tipo de empresa y cómo proceder a implantar las medidas. Solo en el caso ahora mismo de empresas que no tienen ni convenio ni representación legal, solo en ese caso, que era la última opción que vimos en el cuadradito, tienen hasta abril, ¿no? Hasta el 10 de abril para poder implantar la medida, todavía está en plazo, ¿no? Pero el resto de tipos de empresas, que son prácticamente la mayoría, ya estamos fuera de plazo para poder incumplir las medidas del Real Decreto, las medidas planificadas del LGTBI. Y si no se cumplen, pues bueno, pues están estas sanciones. Está la ley contempla la vulneración de derechos LGTBI con multas de entre 200 a 150.000 euros. La prohibición de contratar por la administración pública. Hay muchas empresas que, bueno, pues están pendientes de licitaciones o de algún tipo de ayuda, y el incumplimiento de este Real Decreto, bueno, pues puede ser que obtenga la prohibición de esta contratación. También se suman otras obligaciones existentes en materia de igualdad para las empresas, como por ejemplo el tener o no un plan de igualdad, el registro retributivo obligatorio y el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, que este sí es obligatorio para todas las empresas, todas, independientemente del número de personas trabajadoras. Y nada más. Si he intentado explicarlo todo, quizás he repetido incluso mucho del Real Decreto, pero bueno, que quede claro cada punto de lo que sobre todo la obligatoriedad de las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Pero bueno, si tenéis algún tipo de duda que queráis especificar más o queráis que os explique más detalladamente, pues ahora mi compañera va a dar paso a una serie de preguntas, y si por lo que sea algo más específico que queráis que lo veamos con más detenimiento, bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis resolver. Muchas gracias. Bien, perfecto. Pues nada, no sé si muchas gracias, Sandra, por tu explicación, lo primero. Y bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas, ¿vale? Que como os he comentado, las podéis ir colocando aquí en el chat, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, que la vaya indicando. A ver quién se va animando a preguntar. Vale, aquí nos pregunta Marta que si es necesario elaborar un plan LGTBI, y bueno, un poco como hacer un poco un resumen, no sé cuáles son las condiciones de las condiciones de tu empresa, pero bueno, Sandra, más o menos por hacer el resumen de cuáles son las condiciones para elaborar este plan LGTBI de una empresa, pues cuáles son, por hacer ese resumen.
Vale, bueno, el plan LGTBI se llama de manera comercial, pero bueno, realmente son lo que habría que implantar sería medidas planificadas hacia el colectivo LGTBI. ¿Y quién está obligado? Pues las empresas de más de 50 trabajadores, de personas trabajadoras, pues están obligados a implantar medidas que dependen de la negociación de los convenios, ¿vale? Son los convenios los que tienen que decidir la manera de implantar esas medidas, pero a día de hoy los convenios, bueno, la mayoría, no tenemos constancia de que ningún convenio haya introducido las medidas aún, por lo tanto, a día de hoy eh, está ya en vigencia ese reglamento, por lo tanto, habría que implantar las medidas planificadas y, como he explicado, en el Real Decreto 1026/2024, en el anexo 1, están los contenidos de las medidas que habría que, mínimo, para poder implantar esas medidas y, bueno, pues todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras son las obligadas. No sé si he respondido Bien. a la pregunta. A ver, bueno, para que nos comente Marta, pero ha sido como un resumen. Bueno, aquí dice que, a ver, quiero leer bien. Cristina pregunta, buenos días, si el convenio que no resulta de aplicación CGIQ no se ha publicado en el BOE todavía, pero el mismo sí contempla medidas planificadas para la prevención del acoso LGTBI, ¿deberíamos hacer un acuerdo con el RLPT adheriéndonos a las medidas de convenio cuando éstas se publiquen? Es decir, se contemplan en el convenio, pero todavía ese convenio no está publicado. Claro, pues igualmente, si el convenio no está publicado, sería que todavía no está vigente, por lo tanto, sería importante que la empresa, por su parte, sí materializara estas medidas de alguna manera, ¿no? Tal y como te lo indica en el Real Decreto, en el anexo 1, y después, una vez que ya esté publicado el convenio, pues aplicarlo a lo que el convenio, o sea, ajustar lo que se ha hecho a lo que el convenio indica. Pero a día de hoy, al no estar vigente, porque el convenio no se ha publicado, entonces está en una ausencia legal, por lo tanto no está cumpliendo el Real Decreto porque el convenio no está publicado y entonces si la empresa no tiene esa medida aplicada, pues no estaría cumpliendo con la normativa. Por lo tanto, mi consejo particular sería eso, ¿no? Pues bueno, a implantar la medida planificada dentro de lo que es la empresa y cuando el convenio se publique, pues ajustarlo a lo que el convenio se pronuncie. Bien, muchas gracias. Fernando pregunta que cuándo se considera más de 50 trabajadores, si es la media de los últimos 12 meses o cómo se hace ese cálculo. Los 50 trabajadores se calculan, bueno, con respecto a ejercicio anterior. En el año 2024, por ejemplo, han habido más de 50 personas trabajadores. Si es una empresa con, con margen de movimiento, porque hay temporadas altas, temporadas bajas, y sabes que va a llegar a más de 50 trabajadores, entraría dentro de esta obligatoriedad. Justo Bien, cuando supere los 50, claro. perfecto. Lorena pregunta que si se puede usar el canal de denuncias de la empresa para las denuncias LGTBI o es necesario tener un canal específico. No, el canal de denuncia, bueno, el canal de denuncia no es solamente para denunciar acoso, sino, bueno, para denunciar algo, bueno, que sea penal. Por lo tanto, también entraría dentro de lo que son este tipo de acoso hacia el colectivo LGTBI. Al fin y al cabo, es un medio por donde denunciar de manera, o sea, estamos hablando de otra normativa porque el canal de denuncia tiene otra normativa, pero al final es un medio oficial para denunciar de manera lo más ¿cómo se dice? Mm, la Sí, palabra. unificado, sencillo, sí, se puede, Sí, ¿no? privado, ¿no? Esa era la palabra. Privado, sí, porque Lo más bueno, ya sabes privado, ¿no? que el Pues, canal de denuncia es quien tenga una herramienta, ¿no? Que bueno, pues al final permite hacer esa denuncia de una forma bastante privada, ¿no? Porque es obligatorio según esa ley del informante. Entonces, bueno, pues sí que se puede hacer una integración de ese canal de denuncias para otro tipo, ¿vale? exacto, sí. Ok, Yurina pregunta que si puedes dar más información sobre el programa de mentorías. ¿A quién va dirigido? ¿A los empleados en plantilla o a personal externo? Bueno, esto realmente es un ejemplo que se ha hecho, o sea, yo lo del tema de las mentorías lo he puesto como un ejemplo hacia esa medida, ¿no?
hacia ese contenido obligatorio del Real Decreto del Anexo 1, pero realmente puede ser, bueno, pues dirigido, evidentemente tiene más sentido que sea dirigido a lo que es la plantilla o específicamente a ese departamento que está pues, en recursos humanos, que está en contacto con los empleados y empleadas, directivos, pero bueno, que es un ejemplo, podría ser para toda la plantilla, para un departamento específico, más que, claro, tiene que ser para el ámbito empresarial, para los clientes no, sino para el ámbito de la plantilla. Pero bueno, era un ejemplo, vaya, que puede cumplir ese contenido pues de cualquier otra manera, no específicamente haciendo mentoría, es lo que quería decir. Perfecto. Vale, Carmen pregunta que si la formación como tal no es formar a todos los empleados, ¿no? Dice, nosotros en mi empresa vamos a formar a los compañeros de selección y los que pertenecemos a la comisión que hemos creado, 3 representantes de empresa y 3 representantes de los trabajadores. Vale, sí, a ver, lo ideal como siempre, como en todo, ya sería formación para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que sí que con que se realice un tipo de formación específico para lo que es algún tipo de departamento, estaría cumpliendo con ese contenido. Bien. Lorena pregunta, ¿qué requisitos tiene que cumplir la formación de sensibilización y prevención del acoso? ¿Hay alguna directriz al respecto? ¿Es obligatoria para toda la plantilla? Bueno, un poco otra vez sobre lo mismo. Perdona, Marta, ¿me lo puedes repetir? Que no... ¿Qué requisitos tiene que cumplir la formación de sensibilización y prevención del acoso? Y que si hay alguna directriz al respecto y que si es obligatoria para toda la plantilla. A ver, formación para la prevención y el acoso, La sensibilización y prevención del acoso. a ver, este contenido como tal no es, o sea, no es obligatorio que sea formación para la prevención, sino tiene que ser formación en sensibilización hacia colectivos LGTBI, contra la discriminación LGTBI, pero no específicamente del protocolo. No es que sea obligatoria la formación para el protocolo. Sin embargo, bueno, así por decir las directrices básicas, bueno, que haya una persona, la persona instructora del protocolo sí debería tener una mínima formación de cómo proceder en el caso de que haya acoso. Eso sí que sería obligatorio. Pero la formación, lo que es el contenido de formación dentro de lo que es el Real Decreto, no es que sea específicamente para el protocolo, sino es más bien para formación y sensibilización en el colectivo LGTBI en el entorno empresarial, contra el acoso, la discriminación, pero no del protocolo en sí. No sé si esa era tu pregunta. Bueno, supongo que sí, ahora que nos escriba Vale. ella, Lorena. Y bueno, la última pregunta que nos dice Sonia, que cómo se hacen los grupos de empresas, si una de ellas tiene 50 trabajadores y las demás no. ¿El plan debe de desarrollarse para todas o solo para las demás de 50? Vale, esto es como, bueno, prácticamente como el plan de igualdad. Si una empresa cuenta con más de 50 personas trabajadoras, si el resto de grupos de empresas no cuenta, bueno, pues la que está obligada sería la empresa que sí que supera los 50, pero se puede incluir igualmente al grupo de empresas en total. O sea, se puede hacer un plan de igualdad un plan, las medidas planificadas, incluyendo el grupo de empresas, si tienen diferentes IF y tienen menos de 50 personas trabajadoras, no están obligadas, pero si lo haces como grupo de empresas sí que puede estar incluida dentro de las medidas planificadas. No sé si me estoy explicando. A ver, las personas de más de 50 trabajadores, las empresas que son con más de 50 personas trabajadoras están obligadas. Ahora, si estamos hablando de un grupo de empresas cuyas empresas sí cuentan con más de 50 y hay empresas que no, la que está obligada sería la de que supera los 50, pero se puede hacer las medidas planificadas, implantarlas en el grupo de empresas, incluyendo aquellas empresas aunque no superen los 50. ¿Vale? Ok. Espero que sí, que haya quedado claro. Sí. Bueno, pues nada, no sé si tenemos alguna consulta adicional. Creo que bueno, pues que ha quedado todo claro y bueno, pues ha habido también preguntas que para profundizar en algunos aspectos particulares o algunas dudas. Bueno, pues nada, como sabéis, bueno, pues todo Ingertec y el equipo de igualdad, pues estamos a vuestra disposición pues para poder desarrollar y dar cumplimiento a esta ley.
y para resolver cualquier duda o consulta a nivel particular. Así que, bueno, pues no tengan ninguna duda en contactar a través de nuestra página web o con alguno de vuestros comerciales de referencia para poder desarrollar esta implantación. Vamos a resolver aquí una última pregunta de Olaf, que dice que si la persona que forma el resto debe tener una formación específica. ¿Vale? Dice que la persona que forma el resto debe tener una formación específica, pero debe ser algo en concreto homologado, o yo como técnica de recursos humanos puedo recibir formación en esta materia y dar la formación al resto de la plantilla. Claro, lo ideal sería que la formación sea homologada o tenga unos criterios, unos contenidos mínimos para que, bueno, para que se forme la plantilla. No quiere decir que la persona que forme tenga una homologación como tal, sino bueno, que la formación que se esté dando, al fin y al cabo se certifique, no simplemente sea, pues, no sé, una diapositiva que cogemos de la web, por ejemplo, y vamos a hacer formación en esto, no, tiene que tener unos contenidos reales sobre lo que se está formando, para por lo menos certificar que esa formación ha sido real y esas personas empleadas han recibido esa formación. ¿Vale? O sea, no es que la persona que forme pues tenga que tener unos estudios mínimos sobre esto, pero sí que se certifique lo que se está formando para demostrar de que lo que se está formando es real, acorde con lo que el Real Decreto dice. Bien. Pues nada, nos preguntan también por aquí si el webinar va a ser grabado y sí, bueno, pues está siendo grabado y mañana lo tendréis en vuestro correo electrónico. Mirad el spam por si acaso y si no, bueno, pues en nuestro canal de YouTube lo tendréis también disponible. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a Sandra, al equipo de Igualdad y al equipo de marketing por el desarrollo del webinar y nos vemos en el siguiente. Cualquier duda, como digo, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y que tengas un buen martes. Gracias, Sandra. Igualmente, gracias Marta, gracias a todos. Chao.